Mire lo que dice Efesios 4:26. Está bien, se pueden enojar, se pueden sentir heridos, se pueden sentir mal cuando la otra persona les afecta o les ofende, pero no tienen derecho a tirarle con la olla. No tienen derecho a maldecir. No tienen derecho a decir, me voy para la casa de mi mamá. La mamá ni lo quiere ver. No tienen derecho, tienen que arreglar su asunto. Y dice la Biblia, antes que el sol se postre. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Ni den cabida o oportunidad al diablo. La falta de perdón, dice muy claro, le da una cabida ¿a quién? Al diablo. En otras palabras, espíritus atormentadores van a venir a afectar tu vida y a torturarte. La falta de perdón es un tormento en lo físico. La persona que no perdona, el corazón y el alma se le llenan de una hiel. La falta de perdón hace que la persona viva con úlceras gástricas. Los médicos han demostrado que la falta de perdón hace que muchas personas se les aumenten sus problemas nerviosos, problemas del corazón, taquicardias, dolores continuos de cabeza, presión alta, problemas en la piel. La falta de perdón es una tortura física que causa muchos problemas en tu cuerpo. Cuando dejas que tu corazón albergue odio, enojos o amarguras, al que le estás causando más daño es ¿a quién? ¿Aquel con el que estás enojado? A ti mismo. La falta de perdón no solamente es un tormento en lo físico, sino también es una tortura emocional. La falta de perdón causa que las personas no estén ni felices con ellas mismas. Oiga, permítame hacer un paréntesis aquí. Hay alguien aquí que tiene un problema muy serio con sus padres y no lo ha perdonado. Y yo quiero decirte lo que me pasó a mí. Mi papá me abandonó cuando yo tenía tan solamente 8 años de edad. Abandonó a mi mamá y abandonó a mis 6 hermanos. Nunca más, desde la edad de 8 años, pude hablar con mi padre. Para mí era el hombre más malo, perverso y horrible del mundo. Un día llegué a una iglesia cristiana y empecé a leer en la Biblia que Dios nos dice, si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar. Así que si tú llevas un año sin perdonar a alguien, todos los pecados que has cometido en ese año, Dios no te los ha perdonado. Mi padre nunca más volvió a aparecerse en mi vida. Nunca me dio un par de zapatos, nunca me llevó a comer un helado, no lo volví a ver. Crecí desde los 8 años con una mamá en la casa. Un día estaba yo compartiendo la palabra a la edad de 20, 21 años en una iglesia, así como me acuerdo que había mucha gente, estaba lleno el lugar. El pastor me había pedido el favor que yo enseñara esa tarde, y esa tarde yo estaba feliz porque iba a compartir la palabra de Dios. El lugar estaba repleto de personas. Cuando yo comienzo a predicar, en la parte de atrás veo que entran por la puerta de allá mi hermano. Me llevaba un año a mí, José. Y yo veo a José que va entrando y al lado de él va entrando un señor canoso. Se sentaron en la parte de atrás. Y yo comienzo a compartir del amor de Dios. Empiezo a compartir de que Jesucristo es la única solución. Que el único que perdona nuestros pecados, sana nuestras dolencias y nos cambia y nos transforma la vida es Jesucristo. Después de terminar, yo le digo a la gente, ¿hay alguien aquí el día de hoy que quiera entregar su vida a Jesucristo?
Ese señor mayor se paró al lado de mi hermano y empezó a caminar y empezó a llegar hacia donde yo estaba compartiendo la enseñanza. Mi hermano desde allá decía, es papá, es papá, es papá. Un hombre que por muchos años yo no había visto, ahora estaba frente a mí y Dios me estaba diciendo, a ver si aplicas lo que predicas. Ese día le di un abrazo a mi padre, después de muchos años que no lo había visto. Y de mi corazón salió, te perdono, papá, te perdono, papá, te perdono. La falta de perdón es una tortura emocional. La persona de la nada a veces estalla con unos estallidos de ira impresionante. La personalidad le cambia. Constantemente anda en depresión, se vuelve una persona cínica, desvergonzada. Se la pasa juzgando y condenando a todos los demás, pero en su propia vida él no ve ningún defecto. La falta de perdón es un castigo emocional. Y cuando dejas que tu corazón se llene de falta de perdón, tu corazón se llena de odio, de amargura. El éxito de los demás te molesta, te carcome el alma. Cuando dejas de perdonar, cuando no perdonas, vas a pagar un alto precio emocional. Por último, la falta de perdón causa tormentos espirituales. Y quizás es la primera vez que tú vienes a una iglesia, y quizás es la primera vez que lees la Biblia, y quizás es la primera vez que escuchas que si no perdonas, Dios va a permitir que los atormentadores afecten tu vida. Déjame decirte lo que dice Dios. La Biblia dice que cuando la persona no perdona, dice, es entregada a los verdugos. Cuando no perdonamos, le estamos dando lugar al diablo. Cuando decidimos vivir sin perdonar, literalmente nos estamos separando de la protección de Dios. Y literalmente nos salimos del terreno de Dios. El terreno de Dios es amor. El terreno de Dios es perdón, es gracia. Pero cuando tú decides no perdonar, te metes al terreno ¿de quién? Del diablo. Y el terreno del diablo es odio. Así que cuando tú dices, no voy a perdonar lo que me hizo mi esposa o mi esposo, literalmente dices, me voy para el terreno del diablo. Y en ese lugar, cuando hay odio, cuando hay falta de perdón, cuando hay rencor, te alejas del terreno del amor, la libertad y el perdón de Dios. Te estás saliendo de la protección de Dios y te estás metiendo tú mismo en un terreno que te va a causar mucho dolor. La falta de perdón es como un veneno, pero que tristemente no le hace daño a la persona que odias, sino que te hace más daño a ti. La falta de perdón nos hace que Dios no nos perdone a nosotros. Si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Brian, Luz Dari, aprendan a vivir el perdón en su matrimonio. Todos los días de su vida. Aprendan a reconocer sus faltas y a pedir perdón. Desde ahora enséñele a su niño a perdonar. Me pareció interesante un video que miré en las redes sociales. Están dos niñitos de 3 y 4 años. El niñito le quita un juguete a la niñita y la niñita se queda llorando y el niñito se pone a jugar con su juguete.
Después el video muestra que la niñita agarra otro juguete y ¡pum! Se lo estrella en la cabeza. Eso es lo que pasa cuando no hay perdón en nuestro corazón. Se empieza a crecer un deseo de venganza, un deseo de pagarle peor de lo que él me hizo. Amigos, el único que nos puede enseñar el perdón es Dios, porque Él fue experto en perdonar todas nuestras faltas. Dios puede perdonarte a ti. Dios nos puede perdonar a nosotros. Pero tenemos que venir a Él pidiéndole su perdón. La Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos separados de Dios. Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Porque Él vino a morir. Él vino a pagar el castigo que tú merecías. Él vino a decirle: Padre, yo quiero que tú me castigues a mí en lugar de ellos por amor. Y de tal manera nos ha amado Dios, que entregó a su Hijo a morir en la cruz, para que ninguno de nosotros recibiera el castigo que nuestro pecado merece. Y por eso hoy tenemos la oportunidad de venir a Cristo. A todos los que le reciben, a todos los que creen en Él, Dios les da el privilegio de ser llamados hijos de Dios.